Le damos la bienvenida a la edición estelar de Mundo Cristiano. Mi nombre es Kevin Valverde. Mi nombre es Angie Zamora y como siempre es un gran placer acompañarle. Los titulares a continuación. Usuarios de DirecTV se enojan con la cablera al enterarse que quieren eliminar Canal Cristiano. No tenemos ni venta de espacios, ni venta de publicidad, ni tampoco hacemos recaudación de fondos. Un ministerio cristiano en Colombia ayuda a las personas con crisis de depresión y ansiedad. Y mi padre fue el que inició ese programa de capellanes para los atletas profesionales de la NBA. ¿Cuáles son las nuevas reglas del aborto en Estados Unidos? Lo analizamos en esta edición estelar de Mundo Cristiano. La cablera DirecTV en Argentina decidió que el canal Luz, un medio de comunicación cristiano, no sería más parte de su parrilla de programación. Esto ha generado el descontento de muchos usuarios que buscan cómo echar atrás esta decisión. Clientes de la cablera DirecTV en Argentina han estado llamando para quejarse de la decisión de los nuevos directivos de retirar al canal cristiano Luz de la parrilla de programación, ya que según indicaron, estiman que el segmento evangélico no es significativo. Nosotros somos una señal cristiana absolutamente autofinanciada por nuestra congregación. No tenemos ni venta de espacios, ni venta de publicidad, ni tampoco hacemos recaudación de fondos, solamente espontáneamente hay gente que quiere sostener este trabajo y así lo venimos haciendo durante 30 años. Y actualmente DirecTV nos ha explicado que están necesitando un flujo de caja distinto, etcétera, y quieren prescindir de la señal de Canal Luz. Pero a pesar de esto, lo que más impresionó a este ministerio fue el apoyo de usuarios que llamaron a quejarse con la cablera al conocer la noticia. Si algo que quedó claro en estos días es el volumen impresionante de suscriptores cristianos que tienen los sistemas. Entonces, lo han notado en estos días fuertemente porque han sido miles y miles y miles los llamados, los reclamos a la empresa, al punto de que hoy estamos en esta posición de por lo menos seguir conversando. El medio indica que durante las últimas semanas ha mantenido gestiones directas con los dueños de DirecTV, el grupo argentino Werthen y otros directivos, pero aunque el canal Luz es gratuito, no quieren la señal cristiana en su oferta. La señal se transmite por alrededor de 1000 sistemas a lo largo del continente, entre ellos DirecTV, que se emite en Argentina, Chile, Uruguay y Perú. El canal ha pedido a quienes se sientan afectados no callar y hacerles saber a la cablera lo importante que es este medio. Los clientes que han llamado comentan que contrataron DirecTV exclusivamente porque ofrece el canal Luz. Pero si cree que estos contenidos de fe que marcan un camino distinto, una propuesta distinta frente a tanta ideología que hoy se nos trata de poner e imponer y tener una voz dentro de estos sistemas tan importantes que hable de Cristo, que hable de las verdades del Evangelio, que proponga otra cosa y creen que es valioso, bueno, nosotros le decimos, defiéndalo llamando a su operador de cable. El medio Canal Luz tiene hasta mediados de julio para negociar su permanencia en la cablera. En tiempos donde el mundo vive momentos de ansiedad y depresión, la Iglesia cristiana no ha sido ajena a estos casos. Es por esta razón que personas que han superado la situación, como lo es el caso del evangelista Brandon Alexson, ayuda a estas personas a salir en estos momentos que recorren con la fe en el Señor. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es un desorden mental común, caracterizado por una persistente tristeza acompañada por una incapacidad de realizar actividades diarias por al menos 2 semanas. Brandon Alexson, hijo de pastores con un gran ministerio, junto con la NBA, nos cuenta cómo superó estos momentos de incertidumbre y depresión y cómo al recuperarse lo convirtió en una gran oportunidad para ayudar a cientos de personas que pasan por momentos similares. I was raised in a Christian family. Entonces pues nací y me criaron en un ambiente y una familia cristiana. My father was called to be an evangelist. Mi padre fue llamado a ser evangelista.
Y mi padre fue el que inició ese programa de capellanes para los atletas profesionales de la NBA. Entonces, como su hijo, yo crecí en ese ministerio. La depresión es más común de lo que se cree. Incluso algunos de los grandes hombres de la Biblia sufrieron de depresión, así que no es un tema nuevo. Muchos están esperando una ayuda para salir adelante. Y es importante darse cuenta que esos problemas también surgen adentro del liderazgo cristiano. Solo porque eres cristiano no significa que eres inmune a estos problemas y estas luchas. Y algo necesario y esencial es que seamos honestos y vulnerables acerca de esos problemas, de estas luchas que tenemos. Ministry is a weight. O sea, el ministerio es una carga. Running a church is very hard. Dirigir y manejar una iglesia es trabajo bastante arduo. Doing ministry is not easy. Hacer ministerio no es fácil. How am I supposed to love people that I don't want to love? ¿Cómo puedo amar a gente que yo no quiero amar? But see, this is the key. Pero esa es la clave. We just need to put that burden on God continually. Solo necesitamos poner esa carga, rendir esa carga a Dios continuamente. And He will empower us at the right time. Y Él nos empoderará en el momento correcto. He'll give us what we need. Él nos dará lo que necesitamos. Este ministerio de Brandon Alexson se distribuye y sigue en diferentes países, en esta ocasión visitando a Colombia con diferentes conferencias donde muchos pudieron escuchar y recibir ayuda. Desde Bogotá, Colombia, informó para Mundo Cristiano, Angélica Pacheco. Vamos a hacer una pausa y al volver un abogado nos cuenta las implicaciones legales del fallo de la Corte Suprema que eliminó las protecciones del aborto en Estados Unidos. Ya volvemos. Hola, soy Judith Coe. Desde Argentina, desde cualquier parte del mundo, le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la Iglesia cristiana. Y como esta, afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano. Continuamos con más de Mundo Cristiano. Aquí le hemos informado sobre las reacciones y consecuencias de la anulación del fallo de Roe v. Wade en Estados Unidos. Hoy queremos analizar con el abogado licenciado Gerald Bogantes cómo quedó el panorama legal del aborto en Estados Unidos. Le damos la bienvenida, Gerald. Gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, la verdad es que es para mí un honor el poder acompañarles el día de hoy, que también es un día muy trascendente a nivel mundial. Gerald, después de todo esto, ¿qué significa para el sistema legal de Estados Unidos que hoy no esté vigente el fallo de Roe v. Wade? Bueno, sí, para hoy podemos dar la noticia que se ha revocado una sentencia de Roe v. Wade, que es básicamente la sentencia que daba la oportunidad a nivel federal de un aborto en el cual se autorizaba a todos los estados a poder practicar esto sin que hubiera ningún tipo de legislación aprobada a nivel estatal. Entonces nosotros entendemos que en Estados Unidos, bueno, justamente el nombre lo dice, son diferentes estados que se han unido bajo un régimen federal. Con esta sentencia que se había aprobado desde el año 73, lo que se había autorizado era que todos los estados tenían obligatoriamente, aunque no lo hubieran sido aprobado a nivel estatal, la obligación de otorgar la posibilidad de practicar abortos. El tema es que, como se había hecho vía sentencia, ahora una nueva sentencia de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos viene y revoca eso. No es que se elimina del todo el derecho al aborto, sino que se le traspasa a la situación que estaba previa a esa sentencia judicial y por lo tanto ahora los estados son los que tienen la potestad de regular el tema del aborto a lo interno de cada estado. Gerald, hay que estar claros en esto. Esto no significa entonces que el aborto es ilegal en todo Estados Unidos. No, no significa eso, sino lo que significa es que cada estado tendrá la posibilidad de autorizarlo o no legalmente por las vías, ¿verdad?, del Congreso de cada estado. Es decir, si un estado, por ejemplo, a nivel estatal, valga la redundancia, decide no autorizar la práctica del aborto o limitarla a ciertos casos o a cierta cantidad de semanas de gestación,
todas esas regulaciones serán aplicables en el territorio de ese estado. Si, por ejemplo, un estado más conservador elimina total posibilidad al aborto, entonces las personas de ese estado, en ese estado, no podrán acceder a ese aborto de manera libre, como tal vez se hacía antes con esta sentencia. Entonces, de alguna manera, no se elimina eso. Probablemente algunos estados mucho más progresistas van a tener esa posibilidad. En algunos casos, lo que podría alguna persona que quiere practicarse un aborto es irse a otro estado y hacérselo en ese estado más flexible. No obstante, es una sentencia muy importante porque justamente de alguna manera llega a limitar el espectro que se tenía del aborto, donde se habían provocado millones y millones de abortos a nivel de los Estados Unidos, lo que algunos han considerado casi un genocidio, más muertes que inclusive en la Segunda Guerra Mundial de bebés o de no nacidos, lo cual era realmente una tragedia. Definitivamente fue un fallo que cambió la perspectiva. Gerald, ¿existe la posibilidad de que Estados Unidos vuelva a darle protección federal o constitucional al tema del aborto? Bueno, sí se podría, porque así como esta sentencia de una mayoría conservadora de la Corte Suprema de Justicia revirtió una sentencia anterior, bueno, justamente una nueva conformación de una magistratura que fuera un poco más liberal podría revertir esta nueva sentencia. Ahora, entendemos que los puestos de juez federal o juez nacional de los Estados Unidos, de la Corte Suprema de Justicia, son vitalicios, es literalmente o hasta que la persona decida ya no seguir o hasta que se muera, y muchos es hasta que se muera. Entonces, creo que tenemos bastantes años de alguna seguridad de que se va a mantener así. ¿Por qué? Porque los jueces en su mayoría que han quedado, y que fueron por lo menos 3 de ellos nombrados por Donald Trump, son conservadores y la mayoría se dio así. Entonces realmente creo que esta decisión no va a ser revocada, por lo menos esperamos en los próximos 20, 30, 50 años, eso esperamos, y que más bien de alguna manera se mantenga esta posición. Y sí les comento, ¿verdad?, que esta decisión va a tener efectos a nivel internacional, a nivel hemisférico, pensaría yo, inclusive llegando a nuestras latitudes de Latinoamérica, de Costa Rica, que es el país donde estamos. Creo que va a darle un impulso muy grande al sector Provida, que es lo que celebramos hoy. Gracias al licenciado Gerald Bogantes por darnos la perspectiva del panorama legal que viene para Estados Unidos. Continuamos con más. Los niveles de pobreza en Argentina han llevado a muchas familias a nivel de indigencia, una situación que sigue creciendo. ¿Cuál es el papel de la Iglesia en todo esto? Nuestra corresponsal Judith Coe nos lo cuenta. Según las últimas estadísticas, en base a una población argentina estimada en 47 millones de habitantes, casi 20 millones de personas no tuvieron ingresos suficientes para adquirir alimentación, pagar servicios básicos y comprar indumentaria. Pablo Seman, doctor en antropología y sociólogo, nos explica este fenómeno. Del periodo 2017-2019, donde incluso volvimos a niveles de pobreza que hicieron aparecer niveles de indigencia. Porque una cosa es la pobreza, que es que la gente no satisface sus necesidades básicas definidas por ciertos indicadores. Ahora eso es una línea y un promedio ideal, y uno podría decir, por ejemplo, cuando hay un 40% de pobreza, hay familias que no alcanzan a satisfacer necesidades básicas. Y nuevamente la indigencia, porque la indigencia que mide la imposibilidad de satisfacer necesidades alimentarias, no necesidades básicas. ¿Cómo lo vive el resto de la población? Las familias que están por arriba de la línea de pobreza no es que están perfectas. Es decir, gente que tiene lo que se consideraría un buen trabajo, que está en blanco, que cumple un trabajo que no podría trabajar más porque tiene un horario, y sin embargo ese salario no le alcanza. Yo distinguiría entre el avance de la pobreza y el avance del malestar económico. El avance del malestar económico es igual o mayor que el avance de la pobreza, porque hay un 60-70% de la población que siente amenazado o su ingreso o su empleo. ¿Cómo se sale de esta situación, de esta problemática? Si vos intentás resolver problemas fiscales o problemas de productividad,
dejás de contener muy rápidamente a la población, pero si intentás contener a la población tan empobrecida y tan desempleada, los números fiscales se te pierden y finalmente, digamos, también se deteriora la situación económica. Por lo tanto, la única manera de salir de eso es que haya un modo de acuerdo político que implique que la sociedad tenga la idea de un destino compartido. Pero en Argentina no hay una idea de destino compartido. Más bien hay una idea de que para distintos grupos sociales hay otros que son culpables de su situación. Entonces eso imposibilita cualquier acuerdo político, porque las fuerzas políticas representan a las fuerzas sociales. ¿Cuál es la importancia de la Iglesia en estos temas de crisis, de problemática? Que son una contraparte muy fuerte del Estado en la contención de la situación social que se ha agudizado. Lo que veo es que hay una tentativa de contribuir a disminuir ese descontento y a disminuir la belicosidad, y me parece bien. Sin dudas, la Iglesia evangélica tiene una gran responsabilidad de contención en situaciones extremas como estas. Desde Buenos Aires, Argentina, Judith Coe para Mundo Cristiano. Les tenemos un impresionante testimonio de una mujer que dejó la brujería para comenzar a seguir a Jesús. Se lo contaremos al regreso de la pausa. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. Siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Luego de practicar la brujería, el budismo y hasta la nueva era, Georgina Prati enfrentó una fuerte depresión que Dios la pudo sacar. Ahora ella escribe un libro y nos va a contar cómo Dios ha hecho algo maravilloso en ella. No frecuentaba la iglesia y desde muy niña iba para que le leyeran las cartas. Le enseñaron a hacer lo que se conoce como magia blanca y adoptó creencias como el budismo y ateísmo. Bueno, yo venía de una vida en la que en realidad yo resolvía mis problemas de otra forma. Yo hacía brujería, lo que se conoce como brujería blanca, ¿verdad? Entonces yo todas las semanas tenía mi cita mensual, mi cita semanal con la bruja, ¿verdad? Entonces hacer trabajos para resolver los problemas económicos, para resolver problemas de trabajo, laborales, matrimoniales, en fin, eso era lo que yo conocía, ¿verdad? Fue lo que yo aprendí a hacer. Entonces llega un momento cuando estás metida en eso, ¿verdad? Porque el enemigo es muy astuto, ¿verdad? Y al principio, pues sí, todo te va saliendo bien, ¿verdad? La primera se te soluciona el problema, la segunda también, la tercera, la cuarta, pero después te las empieza a cobrar porque con él nada es gratis, ¿verdad? Entonces, cuando llegas y caes en ese punto donde te das cuenta que donde tapas un hueco se te destapan 10 más, yo caigo en una depresión donde veo que no tengo el control. Fue a partir de ese momento que Georgina Prati decidió volver su mirada a Jesús por medio de una reunión de excompañeros de colegio. 2 de ellos le hablaron de Jesús hace 5 años y le regalaron su primera Biblia que le cambió la vida. Yo les pregunto y los abordo y le digo, especialmente a Randall, le digo yo, Randall, y así popularmente como se dice, literalmente le pregunté qué bicho les picó a ustedes, ¿verdad? O sea, ¿por qué son así? Y él me contestó, porque conocimos a Jesús. Y eso a mí me impactó. Entonces yo estaba en una tal depresión, ya con pastillas y demás, que yo le dije, bueno, yo quiero eso, yo quiero saber quién es Jesús, ¿verdad? Ayúdenme. Yo estaba pidiendo ayuda. Y entonces él fue el que me dio mi primera Biblia y mi otro compañero, Federico, fue el que nos empezó a discipular a través de Zoom, casualmente, mucho antes de la pandemia, pero usamos la plataforma para discipularnos. Comenzó a estudiar la Biblia como leería cualquier otro libro, desde la primera página. Georgina había escuchado repetidamente el término orar,
pero no entendía y no sabía cómo hacerlo. Después de invertir años leyendo acerca de la oración y escuchar charlas de su pastor, entendió el verdadero significado acerca del poder de orar con gratitud, título que lleva su primer libro entregado a Dios. Y un buen día me dice el Espíritu Santo, escribe un libro. Yo iba corriendo, me acuerdo, y digo, yo dije, no, o sea, desecho el pensamiento, ¿verdad? Y era muy insistente y muy frecuente. Entonces, un día dije, no, es que yo no sé escribir, yo no me dedico a esto, yo soy mercadóloga, yo hago otro tipo de cosas, ¿verdad? Uno se imagina a los escritores que tienen, no sé, son filólogos tal vez, o hablan muy bonito, ¿verdad? Uno se imagina tal cosa y yo no. Entonces, un día me dice Dios, me dice, ¿recuerda a Moisés? Y digo yo, bueno, igual no. Entonces sigue pasando el tiempo, ¿verdad? Y un día me dice el Espíritu Santo algo que sí me llegó, me dice, como a ti te hubiera gustado que te enseñaran. Entonces me hizo acordarme de esa lucha que yo tenía, en la que yo llegaba y realmente nadie me sabía explicar o guiar en cómo llevar una oración aplicando las promesas de Dios a situaciones reales. El libro El poder de orar con gratitud está estructurado con situaciones y luchas inspiradas en casos de la vida real. Consta de 30 devocionales diarios para descubrir cómo recibir las promesas de Dios orando en gratitud. Porque pertenezco a un ministerio de oración, ¿verdad? Entonces uno pues recibe de cualquier tipo de situaciones, ¿verdad? Desde las muy graves hasta las menos graves. Entonces uno va viendo, ¿verdad?, las luchas de las personas y las de uno propio. Entonces el libro está planteado con el problema, los versículos, las promesas y después una oración en gratitud utilizando los versículos a ese problema en particular, con la idea de que la persona pueda entender día con día cómo se van aplicando esas promesas a la vida de cada quien. Iniciar el hábito de la oración puede ser intimidante, por lo que la autora trata con este libro es proporcionar una forma práctica de cómo aplicar los versículos a su oración diaria y por consecuencia ver manifestado en su vida la verdadera y maravillosa voluntad de Dios. Quiero compartir con mujeres sobre todo, ¿verdad?, que tenemos tantas luchas, ayudarlas a entender que las promesas que están ahí son para todos, para nosotros, ¿verdad?, los que queremos apoderarnos de esas promesas que Dios nos tiene en la Biblia. Entonces es muy satisfactorio, ¿verdad?, poder haber llegado a concluirlo y saber que así sea una persona que le pueda cambiar la vida a ese libro, para mí ya es wow. Angie Zamora, Mundo Cristiano. Hace unas semanas el reconocido pastor Giovanni Calderón, conductor de un programa costarricense, falleció. Hoy recordamos su legado. Los hombres y mujeres de Dios vivimos con una esperanza. La esperanza que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para nuestro Señor Jesucristo morimos. Ya sea que vivamos o muramos, le pertenecemos a nuestro Señor. Esa es la bendita esperanza para todos aquellos que han creído en el mensaje de la cruz. Que si vivimos, para Cristo vivimos. Y si morimos, para Cristo morimos. El pastor Giovanni Calderón sintió el llamado en los caminos del Señor desde muy joven. Inspirado en un programa de televisión, pensó que era el mejor puente para difundir la palabra. De una familia numerosa, era el menor de 19 hermanos. Comenzó su ministerio en una pequeña iglesia en San José, Costa Rica, con una carpa y 4 bancas construidas por los mismos miembros de la congregación. Con el paso de los años, Dios lo bendijo con la iglesia El Tabernáculo, recinto que pasó las últimas décadas sirviendo al Señor. Dios no se equivocó el haber llamado a un gran ser humano que siempre se preocupó para que las personas conocieran al Señor. Y él tenía una visión muy amplia. Una de sus mayores virtudes era el don de la palabra. Predicaba un mensaje familiar. Era muy ingenioso y creativo a la hora de compartir el evangelio. Así es como lo recuerda su sobrino, el reconocido chef Rafael Calderón, a quien impactó su vida de gran manera. Y él tenía el don de la palabra, sabía cómo comunicarse, trataba de hablar no como un pastor, sino como un tío. Cuando él explicaba algún ejemplo que quería hacer con algún tema en específico, metía la palabra de Dios, pero siempre como un tío. O sea, nunca fue como alguien que simplemente se paraba a hablar y tratar de instruir.
entonces tenía un don de palabra muy bonito y siempre me impactó. En verdad, mi tío le tengo mucho respeto. Creo que fue un visionario en lo que hace. Siempre quiso hacer las cosas de mejor forma. Además de ser el pastor general de su iglesia, era director y presentador del programa Hacia lo Mejor, un espacio lleno de motivación donde compartía consejos y testimonios desde su perspectiva como cristiano. Su único hijo, Jonathan Calderón, creció y vivió al lado de su padre, y hoy es quien toma las riendas del programa. Como parte de su misión en la extensión del reino de Dios y a través de la Academia de Fútbol Hacia lo Mejor, niños y jóvenes viven y comparten un tiempo de crecimiento espiritual y de valores a través de este deporte. Mi tío ha sido una persona muy visionaria y creo que siempre le he tenido mucho respeto y ha sido un buen ejemplo para mí. Él empieza su programa Hacia lo Mejor, precisamente ya en el tabernáculo, y empieza a crear diferentes tipos de programas, obviamente para predicar la palabra, pero también para ayudar al prójimo, haciendo programas de ayuda. De hecho, abrió una iglesia en Los Guidos, en su momento también, en un lugar bastante complicado. Entonces su vida siempre estuvo llena de muchos retos y también de muchos proyectos hasta el día que murió. Y aunque su presencia física ya no está en medio de sus seres queridos, su legado y ministerio seguirán impactando la vida de aquellos que necesitan y desean conocer el amor de Dios. Mi tío ha sido un gran ejemplo para mi vida y creo que para muchas personas. Tocó muchos corazones y tenía una forma muy familiar y fácil de entender, y creo que eso fue clave del éxito, ahondado con su pasión por lo que él hacía. Angie Zamora, Mundo Cristiano. Pero aquellos que creen en que el evangelio es una locura, una estupidez, o que andan buscando sabiduría, ellos viven llenos de temor. Llegamos al final del programa, pero Kevin, antes de irnos, queremos recordarle que ustedes nos pueden buscar en todas nuestras redes sociales como Mundo Cristiano para que siempre esté enterado de todo lo que sucede en el mundo alrededor de la iglesia. También está nuestro sitio web mundocristiano.tv, donde podrá tener todas las informaciones ampliadas y actualizadas. Los esperamos la próxima edición con mucho más. Que el Señor los bendiga.